Bien, este video tutorial eh, se refiere a un problema que me han planteado ya varios suscriptores y yo me apresuro a contestar porque me imagino que así como me ocurrió a mí, ellos tendrán la misma urgencia o el mismo interés de que les funcione bajo Photoshop la suite de On1, la Photo Suite, la Perfect Photo Suite 6 o 6.1, de la cual yo ya hice videos tutoriales refiriéndome al Perfect Mask 5. Hay una situación que se plantea, que se nos planteó a todos, a mí también por supuesto, y yo salí a buscar ayuda en Google, ahí la encontré, y digo esto porque les sugiero que yo siempre estoy a disposición, pero no vayan a creer que yo no tengo nada que pueda faltarme por conocer. Suelo tener los mismos problemas que tienen ustedes. Entonces salgo a investigar. O sea que es una cuestión que está al alcance de todo el mundo. Solo tienen que entrar a Google y hacer la pregunta. Vayan escribiendo en distintas formas la pregunta y seguro que van a encontrar respuestas. Esto se refiere a que se carga la suite, les aparece el icono en el escritorio y desde ahí pueden abrir la suite entera y pueden trabajar con ella sin ningún problema. Lo único que tienen que exportar, ya les voy a mostrar, tienen que exportar el archivo y luego abrirlo con Photoshop. Claro, es más cómodo estar dentro del mismo Photoshop con la suite y tener el resultado ahí en la misma pantalla de Photoshop. Pero yo les voy a mostrar cuál fue el problema, cuál es el problema con el que se identificarán aquellos que lo han tenido, y para los que no han tenido todavía y quieran probar, van a ver ahora qué pasa. Se van a tener que aguantar un poco una serie de pases de carpeta a carpeta, etcétera, etcétera, para que yo les pueda explicar realmente. En primer lugar, aquí esto es el explorador de Windows. O sea que si yo cierro esto, lo único que tengo que hacer es venir acá donde dice explorador de Windows, acá está, y hago clic y abro. Como ustedes saben, en el disco C donde tenemos instalado nuestro Windows es donde se archiva la mayoría de aquellos programas que nosotros al menos queremos que funcionen o un poco más rápido o según el espacio de que dispongamos de la partición C del disco, que generalmente suele estar particionado por lo menos en dos partes. Entonces en la partición C, que es esta que ven acá, es donde en realidad yo tengo un disco independiente. Este es un disco y estas dos particiones son otros discos. Cuando nosotros comenzamos, Windows se carga aparte, así como está acá. Pero cuando nosotros comenzamos a cargar programas, se nos abre una carpeta que se llama archivos de programas. Ahí es donde van a parar todos los programas, salvo aquellos que cuando nos dan la opción, porque algunos no dan, cuando nos dan la opción de elegir dónde queremos cargar, si nosotros no queremos ocupar mucho el disco C y tenemos otra partición, podemos cambiar por la letra de esa partición y se instalará en ese lugar. De todas maneras va a funcionar de la misma forma, solo que no va a ocupar el espacio del disco C. Bien, como yo tengo cargada la versión de 64 bits, entonces yo tengo dos archivos de programa. Archivos de programa donde están todos los de 64 exclusivamente, y archivos de programa, y me pone entre paréntesis x86, lo cual significa que esto es bajo 32 bits. De manera que aún los programas de 32 bits pueden cargarse bajo el Windows de 64 bits, solo que
van a una carpeta aparte. Bien, cuando nosotros vamos a abrir, cuando vamos a cargar un plugin, yo voy a repetir alguna cosa por ahí, porque yo ya les hice un video, les dejé un video que se llama cómo instalar plugins. Ahí hay algunas cosas que ya están dichas, de las que voy a decir, como por ejemplo esto. Cuando nosotros venimos a Photoshop, tenemos en archivos, mejor dicho, en edición, tenemos al final preferencias, y en preferencias venimos a generales, abrimos todo de todas maneras, toquemos lo que toquemos, se abre todo el cuadro, y acá hay un lugar donde dice plugins. Cuando venimos a plugins, si no decimos nada, los plugins que instalemos nosotros se van a instalar directamente en Photoshop, en la carpeta plugins de Photoshop. Con el CS6 no es tan así como con el CS5 y las versiones anteriores. Pero nosotros podemos alivianar mucho al Photoshop, esto ya lo decía la otra vez, cuando en esta carpeta plugins nosotros señalamos este cuadro que dice carpeta de plugins adicionales, y acá poniendo elegir decimos en qué carpeta vamos a instalar los plugins de Photoshop para que Photoshop vaya a buscarlos ahí cuando nosotros necesitamos. Bien, esto por esta razón yo tengo abierta esta carpeta que se llama plugins PS o Photoshop. Dentro de esta carpeta es donde están todos los plugins que a mí de otra forma estarían cargados en la carpeta plugins de Photoshop, y por lo tanto haciéndola un poco más pesada. Bien, con respecto a la suite, el problema que se les presenta es que cuando vienen a este icono, en primer lugar, para que este icono sea puesto acá, tienen que venir a ventana, venir a extensiones, y ahí les va a aparecer, entre otras dos, estas dos, les va a aparecer On One. Cuando aparece esto, nosotros hacemos clic y se nos instala acá esta otra herramienta desde la que podemos manejar. Y como ustedes ya vieron en el tutorial del Perfect Max Pro, el Perfect Max 5, al tocar acá aparecen todos los plugins. Así. Claro, el problema que me están planteando es que no les aparece esto. Y aparece sí, pueden poner el cuadrito este, pero acá no se le listan todos los plugins que trae la suite. Bien, eso es lo que vamos a ver. Cuando nosotros venimos dentro del disco C, venimos a archivos de programas, acá vamos a tener On One Software, y cuando hacemos clic aparece toda la suite instalada acá. Todos estos puntos, todas estas carpetas que están acá, fíjense que en mi carpeta de plugins yo tengo todas esas carpetas pasadas acá, copiadas acá. De todas maneras, porque el programa, la suite, se va a instalar en su directorio especial. Hay programas que preguntan, cuando se van a instalar los plugins, preguntan dónde queremos que se instalen. Normalmente cuando ocurre eso, y nosotros tenemos abierta esta carpeta, como tengo yo acá de plugins fuera de Photoshop, nosotros decimos que se instalen acá. Se instalan acá y en ningún otro lugar, y se termina el problema. Pero la suite no hace eso. Entonces se instala en archivos de programa. Como funciona la suite tanto en 32 como en 64 bits, lo mismo que funciona el Photoshop, si nosotros al instalarlo no aclaramos que queremos que se instale solo en 64 bits si tenemos 64, si es 32 no hay inconvenientes,
porque no crea otro archivo de programas, va a un solo lugar. Pero cuando tenemos en 64 bits, los programas de 32 también se pueden, el Windows de 64 admite y crea este otro archivo de programas para, que dice por 86, y se abren, se cargan ahí todos los programas. Ahora fíjense una cosa, acá estamos en archivos de programa y yo toco On One Software y acá se me abre la suite instalada. Si yo toco aquí en archivo de programas por 86, o sea en 32 bits, también voy a tener la suite On One. Exactamente. Es un poquito más liviana, nada más se hace acá, pero tiene los mismos componentes. Esto significa que si nosotros no aclaramos, y pasa tal cual con el mismo Photoshop, si no le hacemos la aclaración de que queremos solo para 64 bits, nos va a instalar en archivos de programa de 64 y archivos de programa de 86. Esto es una introducción nada más para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurre esto. Bien, cuando nosotros vamos a archivos de programa y decimos Adobe, acá me está diciendo que tengo el Photoshop CS6 de 64 bits. Yo abro mi carpeta y acá tengo la carpeta de plugins, pero fíjense que está vacía porque yo tengo todos los plugins en esa otra carpeta que se llama plugins PS. Acá aparece solo esta carpetita. Cuando nosotros instalamos el On One, o sea la suite, la Perfect Suite, dentro de esta carpeta aparece On One. Tiene que aparecer. Si está bien cargado, tiene que aparecer. Y cuando hacemos clic acá, entonces nos carga las tres únicas cosas que son las que envía al Photoshop a buscar los programas de la suite. Este archivo, que se llama On One Palette Config, es un archivo de texto, acá lo dice. Y si ustedes se fijan, acá está el archivo de texto. Tiene al principio un corchete, varios espacios, y después tiene entre comillas una serie de instalaciones que hablan de plugins, de módulos externos, etcétera, etcétera, y en distintos idiomas. Cuando la suite carga de principio esto que ustedes ven acá, carga también este archivo, por supuesto, este archivo de texto, pero no es este que están viendo acá. Este que están viendo acá, que es este que está abierto acá. Carga uno con el mismo nombre, que dice acá más o menos todo lo mismo, pero este corchete está ubicado más arriba, o sea, esta línea está más abajo, tiene otra configuración que no sé por qué razón, yo no soy programador, pero hace que no se pueda ver dentro del Photoshop. De manera que este archivo, que se llama On One Palette Config, es el que hay que bajar de internet. Ustedes tendrán que hacer la pregunta, lamentablemente yo no tengo un sitio donde decirles, he buscado tanto que cuando conseguí bajar este archivo, ni se me ocurrió en guardar, porque ya lo tenía, ¿para qué iba a guardar el link del sitio? Cuando conseguimos ese archivo, entonces nosotros lo copiamos y lo pegamos dentro de esta carpeta que les acabo de mostrar. Venimos acá a plugins de la carpeta de Photoshop, hacemos clic, venimos a panel y donde dice On One, ahí pegamos este archivo. Nos va a salir el cuadro, como siempre sale, por supuesto, porque como tienen el mismo nombre, nos va a preguntar si queremos reemplazarlo, si no queremos reemplazarlo o si queremos conservar los dos archivos.
La primera opción es la si queremos reemplazar y esa tenemos que dar sobre esa al clic y hacer OK y nos va a reemplazar esto. Cuando nos reemplace esto, como por arte de magia, va a aparecer en Photoshop. Así como ustedes lo ven acá, como yo ya les mostré, así va a aparecer. Ahora, hay otro punto y es que, repito, cuando yo armé mi carpeta de plugins de Photoshop fuera del Photoshop, acá copié todos los archivitos que tenía acá en archivo de programas y en On One Software. Estos archivos yo los copié y los pegué en este archivo que se llama, en esta carpeta que se llama plugins de Photoshop. Acá está el Perfect Effect, Perfect Max, el Portrait, el Resize, el Frame. Acá está todo. Lo único que no copié fue el archivo que se llama Perfect Photo Suite Mask, Suite 6, que es el compendio, digamos, de toda la suite, que es, acá está el icono, si ustedes se fijan, acá abajo está el icono, que es este, y que es el que aparece en el escritorio cuando nosotros instalamos. Bien, ese es el problema y esa es la forma de solucionarlo. Ahora, el asunto de que se cree acá el icono del On One, yo diría que no se amarguen mucho porque no les aparece al principio en Photoshop hasta que consigan solucionar como solucioné yo. No se amarguen mucho porque es cierto, no es la misma comodidad, pero desde ese icono, que yo lo tengo acá por las dudas siempre, fíjense que yo hago clic y se me abre, pero se me abre la suite. Esto está fuera de Photoshop. Son muchos los plugins que se abren también, que ponen un icono en el escritorio, por si nosotros queremos trabajar desde ahí, porque nos da una cierta independencia. Nosotros estamos hablando de Photoshop exclusivamente, pero hay otros productos de Adobe que trabajan con los plugins de Photoshop también, y entonces hay que cargarlos en todos o la cosa se complica. En cambio, si nosotros tenemos la suite en el escritorio, desde ahí grabamos el archivo como querramos, en el formato de cada uno de los programas, y después los utilizamos como más nos plazca. Cuando yo abro desde el escritorio esto, me aparece la suite completa. Acá están todos los programas, todos los plugins que componen la suite. Y fíjense que yo lo único que tengo que hacer es, como desde el Photoshop o desde cualquier programa, decir archivo, abrir, y me va a mandar a mi carpeta a la carpeta donde yo tenga la imagen. En este caso está abierta así porque sí, está abierta la imagen, las imágenes que trae por defecto el Photoshop cuando lo instalamos. Pero vamos a poner esta por lo simple, que es lo fácil, y les voy a mostrar algo que ustedes ya vieron, porque yo hice justamente con eso, que es el Mask 5, hice el tutorial, los dos tutoriales con los que hablo de ese plugins. Y acá entonces tenemos perfectamente como si estuviera dentro de Photoshop. O sea que nosotros venimos, tocamos con el pincel por hacer una cosa rápida nomás. Vamos a hacer algo más rápido. Vamos a tocar el Mask. Tenemos que estar dentro del Mask. No estábamos. Hace lo mismo que cuando yo les mostré en el tutorial abriendo
desde Photoshop, me abre lo mismo. Acá marcamos la goma, agrandamos un poco el tamaño, tocamos así, no, porque me borró todo, no importa. De todas maneras, ahí está. Tocamos, trabaja igual, o sea, todo es exactamente igual. Tocamos acá, nos va limpiando, etcétera, etcétera. O sea, nos hace exactamente el mismo trabajo. La única diferencia con respecto a cuando estamos dentro de Photoshop es que nosotros abrimos el mask y trabajamos con el mask. Y de ahí volvemos a Photoshop. Fíjense, acá me quedó un restito, yo le paso, desaparece, en fin, todo igual. Bien, si queremos verle el lado positivo a la cuestión esta, fíjense que ya hicimos el trabajo con el mask y sin embargo ahora esta máscara la podemos pasar, por ejemplo, a cualquiera de los otros plugins, como puede ser el Resize. Nosotros tocamos y automáticamente ya está dentro del Resize. Es decir, que acá nosotros podemos ahora redimensionar la imagen sin haber salido de la suite. Podemos redimensionar la imagen. Yo puedo decir acá que me haga, digamos, perdónenme que por ahí aprieto el botón derecho. Tengo un mouse nuevo y me cuesta, es demasiado sensible. Me cuesta un poco a veces dominarlo al dedo del botón derecho. Bueno, vamos a suponer que yo ponga 200, por hacer rápido, no voy a entrar a explicar ahora cómo se maneja todo esto, y le digo que aplique. Al pedirle que me aplique, obviamente lo que va a hacer es aplicarme. Acá vuelvo a decir que aplique, ahí empieza a aplicar. Acá vuelvo a decir que aplique y ya tengo todo listo. Tengo la máscara y redimensionada. Ahora yo a esto vengo a archivos o file, digo guardar como, save as, y entonces acá me da la opción ya de Photoshop PSD. Acá le pongo el título que yo quisiera, lo mando a la carpeta donde yo quiera, me voy a mandar a esta carpeta y guardo. Una vez que yo tengo esto listo, entonces o desde acá haciendo exit o desde la crucecita simplemente acá yo me salgo de la suite. El Perfect Suite Resize me está trabajando, no por eso, porque yo haya cerrado, deja de hacer su labor de todas maneras, y vamos a ver el resultado muy simple dentro del propio Photoshop. O sea que yo vengo de nuevo a mi explorador de Windows, vengo a imágenes donde yo se supone que guardé, acá está, hago clic y se me abre en Photoshop y acá ya la tengo, y la tengo a la máscara y redimensionada, porque si yo le doy el tamaño original es 1 y si le doy el tamaño que tenía, que tiene actualmente es otro. O sea, acá yo digo aplicar máscara, lo mismo que en todo, y fíjense que si yo pongo el tamaño nuevo de la imagen, fíjese a dónde me llevó. Es muy difícil, muy distinto al tamaño original que tenía, que era este. O sea que me hizo todo el trabajo sin que yo tenga que estar abriendo una por una acá las cosas. Esto es nada más, les digo, repito, para que no se desesperen y no lo vean tanto como una cosa tan mala. Es bastante bueno tener también el icono afuera. Por supuesto es una comodidad estar trabajando desde acá adentro, pero en todo caso, si yo quiero hacer algo, cualquier cosa que yo quisiera hacer, y es muy simple, yo minimizo Photoshop, hago lo que quiera hacer y después
abro, así como abrí yo, abro Photoshop de nuevo. Bien, y hablando del Perfect Mask, yo les insisto nuevamente, porque yo sé que quizás fui hasta cargoso ya con tantas veces que hablé sobre las máscaras recortadoras, pero es un problema que yo lo he experimentado y lo deben haber experimentado todos. No creo que se haya salvado nadie. Aquel que quiere hacer, porque tampoco se escapa nadie de querer hacer un recorte, aquel que ha querido hacer un recorte, y sobre todo cuando hay cabello, de mujer sobre todo, aunque los de hombre también, o cuando hay pelos de animales, ahí está nuestro gran drama. Y entonces vienen los recortadores. Pero a lo que me refería, en cuanto a que fui insistente siempre, es en que no basta tener uno. El Perfect Mask 5 ya vimos lo extraordinario que es. Cuando yo les mostré el Remask de Topaz, el Remask 3 y el 3.2.1, que es el último, extraordinario, ustedes ya vieron lo que hace. Cuando yo les mostré el EZ Mask, extraordinario. Cuando se utiliza bien, con mucho cuidado nada más, el que trae incorporado Photoshop, con nuestra herramienta de señalar rápido, también hace cortes muy buenos, muy buenos. Pero, como les dije en otro tutorial hace muy poco, no sé por qué razón, nadie me pudo explicar tampoco hasta ahora, hay imágenes que con un cortador funcionan perfectamente y con otro dan mucho trabajo o no dan nunca el buen resultado que nosotros esperamos. Yo la estoy dejando en mi pantalla de fondo, es profeso, porque esto es un recorte. Ahora, entonces, como conclusión, nosotros tenemos que tener mínimo 2 o 3 cortadores más, a más del propio Photoshop. Porque cuando ustedes con un recortador no obtengan el resultado que quieren, prueban el otro, y uno de esos 3 o 4 le va a dar el resultado que ustedes quieran. Hay otras imágenes que funcionan con todo, perfectamente. Obviamente, también está lo ducho que está en manejar el cortador, el operador de Photoshop. Pero yo les diría que cuando nosotros vemos los videos tutoriales de los propios laboratorios, cuando publicitan su plugin, las imágenes que se ponen no son justamente las más complicadas como a veces nosotros mismos queremos trabajar, porque se nos ocurre que queremos esa imagen, no importa el fondo que tenga. Y entonces ahí viene la práctica en primer lugar, la paciencia y el probar distintos cortadores. Y yo les decía que dejé profeso esto porque es un recorte, porque les voy a mostrar algo para hacerles perder un poquito más de tiempo nada más, pero pienso que nada está de más cuando hablamos de nuestras cosas. Y yo soy aficionado a los fondos de pantalla porque por una cuestión de distracción, de variedad, de innovar un poco, entonces me gusta cada tanto cambiarlas. Es una cuestión que visual y espiritualmente a mí al menos me hace bien, entonces yo aprovecho y voy haciendo cosas con esto. Ahora fíjense, acá abro esto porque son los últimos que hice, y este es, por ejemplo, esta es la pantalla que tenemos. Si yo pongo al tamaño original es este es el tamaño que se ve. Ahora yo lo voy a aumentar al tamaño. Así, vamos a aumentar así nada más. Y yo quiero que ustedes se fijen y me digan dónde ven que esto es un recorte pegado. En el negro, digamos que, bueno, pasa. Pero ¿qué pasa acá? Donde hay colores, donde hay distintos colores, en cualquier lugar de la imagen.
Eso es lo que tiene que ser un recorte. No nos tenemos que conformar nunca con menos. Tenemos que sentir que lo nuestro fue perfecto. Como digo, esto yo no lo hice de un día para el otro. En realidad no hace tanto que yo manejo Photoshop, solo que me he dedicado mucho porque me encantó, pero a lo sumo harán 3 años que llevo con esto, sin saber, como les dije una vez, ni siquiera qué era una capa. Para mí eso era chino básico. Yo no sabía nada. Pero hay muchas horas de estar sentado en la silla haciendo muchas pruebas. Y entre ellas, porque un poco es mi debilidad, probablemente por la perfección que yo busco en esto, es estar probando siempre recortes, al margen de todo lo demás que ustedes ya vieron. Bien, mis muy queridos amigos, mis suscriptores tan consecuentes con mis cosas, tan alentadores, voy a dejarles entonces. Será hasta la próxima y espero haberles solucionado ese problema que yo sé que realmente es como para frustrar un poquito en algunos casos, pero no se preocupen. Así que hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bien, este video tutorial se refiere a un problema que me han planteado ya varios suscriptores y yo me apresuro a contestar porque me imagino que así como me ocurrió a mí, ellos tendrán la misma urgencia o el mismo interés de que les funcione bajo Photoshop la suite de On1, la Photo Suite, la Perfect Photo Suite 6 o 6.1, de la cual yo ya hice videos tutoriales refiriéndome al Perfect Mask 5. Hay una situación que se plantea, que se nos planteó a todos, a mí también por supuesto, y yo salí a buscar ayuda en Google, ahí la encontré, y digo esto porque les sugiero que yo siempre estoy a disposición, pero no vayan a creer que yo no tengo nada que pueda faltarme por conocer. Suelo tener los mismos problemas que tienen ustedes. Entonces salgo a investigar. O sea que es una cuestión que está al alcance de todo el mundo. Solo tienen que entrar a Google y hacer la pregunta. Vayan escribiendo en distintas formas la pregunta y seguro que van a encontrar respuestas. Esto se refiere a que se carga la suite, les aparece el icono en el escritorio y desde ahí pueden abrir la suite entera y pueden trabajar con ella sin ningún problema. Lo único que tienen que exportar, ya les voy a mostrar, tienen que exportar el archivo, etc., para que yo les pueda explicar realmente. En primer lugar, aquí esto es el explorador de Windows. O sea que si yo cierro esto, lo único que tengo que hacer es venir acá donde dice explorador de Windows, acá está, y hago clic y abro. Como ustedes saben, en el disco C donde tenemos instalado nuestro Windows es donde se archiva la mayoría de aquellos programas que nosotros al menos queremos que funcionen y luego abrirlo con Photoshop. Claro, es más cómodo estar dentro del mismo Photoshop con la suite y tener el resultado ahí en la misma pantalla de Photoshop. Pero yo les voy a mostrar cuál fue el problema, cuál es el problema con el que se identificarán aquellos que lo han tenido, y para los que no han tenido todavía y quieran probar,
van a ver ahora qué pasa. Se van a tener que aguantar un poco una serie de pases de carpeta a carpeta, etcétera.